de la historia, es ya bastante evidente que una nube negra de apostasía ha comenzado a envolver al pueblo de Dios. Muchos predicadores están dando la voz de alerta, pero se enfocan en movimientos claramente heréticos, pasando por alto que ellos mismos, desde sus púlpitos, con o sin conocimiento, están diseminando el germen de la misma apostasía que denuncian. ¿Cómo está sucediendo este fenómeno? Bueno, aquí voy a presentar hechos que no pueden ser ignorados. Desde hace muchos años, los cristianos evangélicos de toda América están siendo inducidos a abandonar las dos Biblias que Dios les dio como un magnífico regalo, la King James Version y la Reina Valera. Los siguientes hechos muestran que sin que los cristianos evangélicos lo sospechen, ahora están siendo guiados a adoptar Biblias ecuménicas basadas en manuscritos egipcios y editadas por eruditos liberales. Es un hecho que Pablo nos advierte del peligro de los últimos días, porque los hombres no irían de lo peor a lo mejor, sino de mal en peor. 2 Timoteo 3:13. Es el movimiento de la nueva era, el que está removiendo los linderos antiguos y poniendo al mundo en el borde de una profunda ruptura con el viejo orden, para dar paso, según ellos, a un ilimitado y glorioso nuevo orden de paz, prosperidad y perfección. Esta filosofía enseña que esta transición es de lo imperfecto a lo perfecto. La realidad que nos describe la Biblia es todo lo contrario. Es un hecho que es el pueblo de Dios, al que Dios ha llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Es el pueblo el que ha estado dispuesto a morir por la verdad y la preservación de las Sagradas Escrituras, no el clero. Fue el pueblo el que definió el canon del Nuevo Testamento. El Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, solamente ratificó lo que el pueblo ya había aceptado como libros inspirados del Nuevo Testamento. En esta hora de la historia, una vez más será el pueblo de Dios el que, al pesar los hechos sobre esta controversia, inclinará la balanza a favor de la versión que Dios aprueba como su palabra verdadera, porque Él, es decir, Dios, no tiene nada que ver con la falsedad. El que tuviere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Jeremías 23:28. Es un hecho que Dios no quebranta sus juramentos. Y las versiones modernas vienen de la corriente de manuscritos de Alejandría, Egipto, del cual Dios dijo: por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: vive el Señor Jehová. Jeremías 44:26. Es un hecho que en años pasados los creyentes del continente americano no se enfrentaban con el dilema de cuál Biblia era la mejor, pues solamente habían dos Biblias protestantes, nombre despectivo que los católicos romanos pusieron a las Biblias King James y Reina Valera. Pero ahora que cada una de las versiones modernas reclama ser la mejor, el creyente confundido tiene que buscar orientación. Dios no está en el negocio de las nuevas versiones, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Es un hecho que uno de los que sí está en este negocio es el multimillonario de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, quien en 1997 recibió la orden papal Caballero Comandante de San Gregorio el Grande, por promover a la Iglesia Católica Romana y los intereses del Papa. Rupert Murdoch es el dueño de Editorial Zondervan, que publica la New International Version. Este hombre también es dueño de HarperCollins,
que publica la Biblia satánica. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial?, pregunta el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:15. Y Santiago en 3:11 pregunta, ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Es un hecho que hoy en día tú puedes encontrar cualquier versión moderna de las que usan los protestantes en una venta de libros católicos. ¿Por qué? Porque Biblias basadas en textos católicos romanos alejandrinos en realidad son Biblias católicas, con o sin los apócrifos. Igualmente, puedes entrar a un sitio de venta de libros protestantes y encontrarás inclusive el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Es un hecho que a partir del Segundo Concilio Vaticano, 1962 a 1965, el Vaticano ha estado involucrado en la supervisión de la traducción de las versiones modernas que hoy usan los protestantes. He aquí lo que dice la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación del 18 de noviembre de 1965. Capítulo 6, artículo 22. Se recomiendan las traducciones bien cuidadas. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada los 70 y conserva siempre con honor otras traducciones orientales latinas, sobre todo la que se llama Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrían usarse por todos los cristianos. En el artículo 23, deber de los cristianos doctos. Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus fuerzas bajo vigilancia del Sagrado Magisterio, con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Artículo 25. Se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Háganse además ediciones de la Sagrada Escritura provista de notas convenientes para uso también de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Estas notas convenientes son las que encontramos en casi todas las Biblias modernas. Una de ellas, la Biblia de las Américas, que al margen tiene notas como este versículo se encuentra en los manuscritos más antiguos. Lo que no nos dicen es que esos dos manuscritos que ellos tienen como más antiguos son dos códices que Satanás se sacó de la manga a su tiempo. Son los códices sinaítico y vaticano. El nombre nos lo debería de decir todo. Estas traducciones ecuménicas son hechas con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, pero no con el beneplácito de Dios, quien ha dicho qué parte tiene el creyente con el incrédulo y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 2 Corintios 6:15. En la segunda parte les voy a mostrar cómo católicos y evangélicos estuvieron unidos para producir el texto griego de las sagradas, de las Sociedades Bíblicas Unidas, sobre el cual se basan todas las versiones modernas.